Hay momentos en los que el final se siente más cerca que nunca. Cuando una persona anuncia su partida de forma inesperada, con palabras, señales o sueños, y el destino cumple esa predicción a pesar de todo. La historia adquiere una aura de terror y misterio imposible de ignorar. En este vídeo, mi oyente, te traigo 7 casos documentados donde personas predijeron su muerte con exactitud, pero nadie hizo nada para evitar que se cumpliera el oscuro presagio. Prepárate, porque estas historias son reales, trágicas y están llenas de detalles inquietantes que parecen sacados de una película de terror, pero no lo son. Y ahora sí, sin más, suscríbete que comenzamos. Carl Anthony Williams fue uno de los criminales más notorios de Australia. Su vida estuvo envuelta en violencia, narcotráfico y una guerra de mafias que dejó un reguero de difuntos a lo largo de los años 2000 en Melbourne. A este hombre lo apodaban el rey de la hampa australiana y durante más de una década vivió como si supiera que su final estaba cerca. Lo más inquietante en este caso es que Carl predijo su propia muerte varias veces, durante entrevistas, llamadas telefónicas y conversaciones grabadas. Dejó claro que no esperaba salir con vida de la cárcel. En 2004, él fue arrestado por múltiples cargos relacionados con ASE y encargo con tráfico de estupefacientes. Williams ya hablaba de su muerte como algo inevitable. Incluso desde prisión repetía frases como: "Siento que estoy muerto en vida, solo estoy esperando que alguien entre y lo termine". Su abogado, Rob Sterry, confirmó que Carl había pedido ser trasladado a una celda de aislamiento, porque sabía que había puesto precio a demasiadas cabezas. Finalmente, a pesar de estas advertencias, el sistema penitenciario australiano lo mantuvo en una celda compartida, lo que sería una decisión que resultaría fatal. Durante sus años en prisión, Carl Williams se convirtió en informante del gobierno. Comenzó a colaborar con las autoridades relevando información sobre corrupción policial y sobre antiguos socios del crimen organizado. Uno de los casos más graves que reveló implicaba oficiales que habían recibido dinero por proteger cargamentos de estupefacientes. Esa colaboración selló su sentencia de muerte. Williams llegó a decirle a un reportero de Herald Sun: "No me importa lo que sepan, esto va a terminar conmigo muerto, pero alguien tiene que decirlo". Sabía que lo estaban vigilando, que no lo perdonarían por hablar. Finalmente, el 19 de abril de 2010, Carl Williams fue golpeado brutalmente con una parte metálica de una bicicleta de ejercicio por otro preso. Este preso fue Matthew Johnson. El atacante fue captado por las cámaras de seguridad de la prisión, que estaban casualmente desconectadas en el momento del crimen. Las autoridades alegaron un fallo técnico. El arma improvisada fue usada con tal fuerza que le destrozó el cráneo en pocos segundos. El personal de la penitenciaría tardó más de media hora en intervenir y Carl finalmente moriría desangrado en el suelo de su celda. El día anterior de su trágico final, había llamado a su hija desde prisión y, según la madre de la niña, terminó la conversación con un tono melancólico y extraño. Dijo: "Sé que esta puede ser la última vez que te escuche". La muerte de Carl fue un escándalo nacional. Las cámaras de vigilancia apagadas, la falta de vigilancia y su papel como informante dejaron claro que no fue una simple pelea entre reclusos. Carl Williams fue ejecutado a plena luz del día y él lo sabía. Su declaración en entrevistas, su miedo creciente en prisión y su frase final a su hija convierte su caso en uno de los más inquietantes ejemplos de que una persona sabía exactamente cómo y por qué iba a morir.
Samuel Langhorne Clemens, conocido como Mark Twain, fue un escritor, humorista y crítico social estadounidense cuya muerte está vinculada con el fenómeno astronómico el cometa Halley. Mark Twain nació el 30 de noviembre de 1835, el mismo año en el que el cometa Halley fue visto desde la Tierra. El caso es que desde joven Twain comentó que el cometa era un signo de su destino. En varias ocasiones él dijo: "Vine con el cometa y me iré con él". Este tipo de declaraciones se tomaban en broma o como excentricidad de un hombre inteligente y sarcástico, pero no dejaban de ser algo inquietantes. Y bien, a lo largo de su vida, Twain vivió grandes tragedias personales, como la muerte de su esposa Olivia y la de sus 3 hijos. En una carta fechada en 1909, año en que el cometa volvería a aparecer, escribió a un amigo: "El cometa Halley pasará pronto y espero irme con él". Y efectivamente, el cometa Halley volvió a ser visible en la Tierra en 1910, exactamente en el mes de abril. Mark Twain murió el 21 de abril de ese mismo año, solo un día después de la máxima aproximación del cometa a la Tierra. Esta rara coincidencia exacta ha sido estudiada y comentada por biógrafos y astrónomos, que reconocen que aunque pudiera parecer casualidad, la profecía de Twain ha pasado a la historia como una de las predicciones más acertadas y documentadas de la muerte. Twain murió en un momento de avances científicos, cuando la sociedad comenzaba a entender el cosmos con mayor precisión. Que él se fijara en el cometa como un símbolo de su vida y muerte demuestra una conciencia profunda sobre la conexión entre el hombre y el universo, y una capacidad única para ver más allá de lo evidente. El asesinato del archiduque Franz Ferdinand de Austria es uno de los hechos que cambiaron el rumbo de la historia mundial. Pero pocos conocen que él mismo pronunció palabras que anticiparon su destino fatal. El día 28 de junio de 1914, el archiduque Franz Ferdinand y su esposa Sophie viajaban por Sarajevo en un auto descubierto. Minutos antes del atentado, Franz Ferdinand dijo a sus acompañantes: "Este es el final". Esta frase se ha conservado en los testimonios de quienes le han acompañado y parece una aceptación consciente de su partida. Los hechos se produjeron cuando Gavrilo Princip, un joven nacionalista serbio, disparó contra Franz Ferdinand y Sophie, acabando con ellos en el acto. Este fue el detonante inmediato para el estallido de la Primera Guerra Mundial, un conflicto que causó la muerte de millones de personas. Franz Ferdinand no solo predijo su muerte, sino el caos que su muerte traería. Su fin fue el comienzo de un desastre global. Y bien, el día antes del asesinato, Franz Ferdinand había recibido amenazas de muerte y había expresado preocupación por su seguridad. Sin embargo, no cambió sus planes. Durante el atentado, después de que el primer ataque fallara, él insistió en visitar a los heridos en el hospital, a pesar de los riesgos que esto conllevaba. Este acto valiente o quizás imprudente sellaría su destino, ya que iban en camino cuando sucedieron los hechos. Blaise Bernstein era un joven estudiante universitario de 19 años, cuyo final estuvo rodeado de señales inquietantes y presagios que nadie quiso tomarse en serio. Antes de desaparecer en enero de 2018, Blaise envió mensajes a sus amigos hablando de que se sentía perseguido y de que algo malo estaba por pasarle. En uno de sus mensajes, el chico escribió: "Tengo miedo de que algo me pase. No sé por qué,
pero lo presiento. Sus amigos recordaron que Blaze se mostraba nervioso y hablaba de peligros que parecían reales, pero nadie supo qué hacer realmente. Finalmente, el cuerpo de Blaze fue encontrado días después en un parque, víctima de un asedio brutal. La policía detuvo a Samuel Woodward, un conocido con quien Blaze había tenido roces anteriormente. La investigación del caso revelaría que Blaze habría sufrido acoso y amenazas previas. Su presentimiento de muerte no fue un simple miedo adolescente, sino una intuición basada en amenazas reales y un peligro inminente. Este caso nos muestra cómo a veces el instinto se adelanta a la realidad y que ignorarlo puede ser fatal. David Wood fue un piloto comercial británico con décadas de experiencias, cuyo sueño premonitorio casi fue ignorado y pudo acabar en tragedia. Todo empezaría la noche antes de un vuelo programado. Wood tuvo un sueño vívido y perturbador. Veía cómo el avión en el que él volaría sufría un accidente catastrófico. Wood esa noche despertó angustiado, con sudor frío y convencido de que debía advertir a sus superiores. Acto seguido, informó a la compañía aérea y a sus compañeros de tripulación sobre su sueño y su preocupación, pero las respuestas fueron escépticas. Nadie quería creer en una premonición que parecía producto simplemente del estrés, por lo cual finalmente el vuelo se realizaría. El avión experimentó una falla técnica grave que puso en riesgo la vida de todos a bordo. Pero, gracias a la experiencia y la calma de Wood, la tripulación lograría aterrizar de emergencia sin víctimas fatales. Este incidente dejaría claro que la intuición de Wood había sido una advertencia muy real. Su sueño fue la voz del futuro que pocos quisieron escuchar, pero que terminó salvando vidas. Sylvia Likens tenía solo 16 años cuando fue brutalmente acabada en 1965. Tras meses de tortura que hoy en día siguen provocando escalofríos. Su historia es una de las más atroces de abuso documentada en Estados Unidos. Pero dentro del infierno que vivió hay algo aún más perturbador. Fue que ella misma predijo su final. Sylvia fue dejada por sus padres bajo el cuidado de Gertrude Baniszewski, una madre de 7 hijos con antecedentes de pobreza, problemas mentales y una personalidad manipuladora y sádica. Como imaginarás, estas cosas nunca acaban bien. En vez de cuidarla, Gertrude se convirtió en su verduga. Mujer que junto con sus hijos y la complicidad activa de algunos adolescentes del vecindario, sometería a Sylvia a palizas diarias, quemaduras, inanición y humillaciones extremas. Durante este cautiverio, Sylvia dejó escrito lo que hoy se interpreta como advertencias desesperadas, gritos de ayuda que nadie atendió. Tristemente, con lo poco que tenía a su alcance, escribió frases como: «Si no me salvan, voy a morir aquí y quiero volver a mi casa». Estas frases aparecieron garabateadas en las paredes, en trozos de papel y objetos de la casa donde era prisionera. Era como si supiera perfectamente que nadie vendría a rescatarla a tiempo. Momentos en el que su cuerpo ya no pudiera más, pero su mente siguiera buscando un mínimo resquicio de esperanza. Una predicción no dicha en voz alta, sino escrita con la convicción de quien ya ha aceptado su destino. Y así sería. El día 26 de octubre de 1965, Sylvia murió a causa de una hemorragia cerebral, desnutrición extrema y múltiples heridas abiertas, con su cuerpo cubierto de moratones, quemaduras y una debilidad que ni siquiera podía hablar.
Lo último que llegó a decir fue un susurro apenas audible: «Papá, te necesito». Después de su partida, las autoridades descubrieron las condiciones inhumanas en las que había estado viviendo. La policía encontró las frases que Silvia había escrito. Eran gritos mudos que habían sido ignorados. Nadie la escuchó y este silencio se volvió cómplice de esta muerte. Y bien, mi oyente, llegando al final de este top, nos encontramos con el caso de Christopher McCandless. Tenía 24 años y un espíritu inconformista, casi salvaje. El joven, hijo de una familia acomodada, decidió dejar atrás todo: su nombre, su dinero, incluso su identidad. El joven donó todos sus ahorros, se deshizo de sus documentos y comenzó una vida errante bajo el alias de Alexander Supertramp. Después de esto, en abril de 1992 se internó solo en la naturaleza de Alaska, cargando apenas una mochila, un rifle y unos cuantos libros, entre ellos obras de Tolstoy y Jack London, y una libreta donde escribía sus pensamientos. Se acabaría instalando en un viejo autobús abandonado en medio de una tundra, convencido de que la naturaleza pura era el camino hacia la verdad. Pero a medida que pasaban las semanas, la soledad, la falta de provisiones y el aislamiento comenzaron a cobrarle factura. En su diario escribió entradas cada vez más sombrías, como si presintiera que su final estaba cada día más cerca, llegando a dejar en una de sus últimas notas un mensaje casi profético. Este sería: he tenido una vida feliz y agradezco al Señor. Adiós y que Dios los bendiga a todos. Firmado simplemente como Christopher McCandless, mayo de 1992. Justo debajo de este mensaje añadió: tal vez no regrese, y si no lo hago, que este sea mi final. Christopher estaba atrapado. Había intentado volver a la civilización, pero un río desbordado le impidió el paso. Desesperado por la situación, trató de sobrevivir recolectando plantas y cazando pequeños animales. Se cree que consumió por error savia de una planta llamada Edisarum alpinum. Es una planta silvestre parecida a otras que sí son comestibles, pero que contienen una neurotoxina que afecta la digestión y la absorción de los nutrientes. Esta intoxicación agravaría su ya grave estado de inanición. Su cuerpo fue encontrado 113 días después por unos cazadores. Estaba dentro del autobús, pesaba apenas 30 kilos y tenía cerca de él una nota que decía: estoy solo herido y necesito ayuda, estoy muriendo. Lo inquietante de su historia no es solo su trágico final, sino cómo él mismo anticipó todo aquello. Desde el momento en que rompió con el mundo, escribió como si estuviera preparando su propio epitafio, como si cada paso que daba hacia lo salvaje fuera un viaje sin retorno y él lo supiera. No fue el mismo McCandless el que acabó con su vida, pero tampoco luchó por evitar un destino que había aceptado desde el principio. Su muerte no sería una sorpresa, fue una crónica anunciada por sus propias palabras. Y bien, mi oyente, 7 personas, 7 historias distintas, un único hilo en común: el conocimiento anticipado de la muerte. Ellos predijeron su fin, avisaron, pero el mundo no hizo caso. ¿Es casualidad o es destino o es algo aún más oscuro? Y bien, este tipo de historias nos invitan a pensar si hay señales que ignoramos, susurros del destino que preferimos callar. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que el tiempo se te acaba? ¿Has escuchado la voz del futuro en un susurro que nadie más acaba de entender? Cuéntamelo aquí abajo, porque aquí, en este canal, el misterio nunca muere.
Si te ha gustado este vídeo, espero lo apoyes con un like y te suscribas si aún no lo has hecho para seguir viendo historias interesantes como esta. Espero que tengas un día fantástico, cuídate mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.